buen día con todos. En el presente video les vamos a hablar sobre el LNG Exchanger y su aplicación en el simulador HYSYS. Bien, vamos a tener 4 puntos bases en esta presentación. Primero vamos a analizar qué es este intercambiador. Posteriormente vamos a analizar su simulación en HYSYS y cómo se lo puede encontrar. A continuación vamos a analizar los métodos de resolución que este simulador nos ofrece y finalmente vamos a evaluar cada uno de los parámetros y condiciones que se deben llenar para de esta manera poder resolver nuestro ejercicio. Bien, entonces iniciemos. Primero, ¿qué es el LNG Exchanger? Entonces, como un concepto previo, necesitamos saber que el gas natural tiene la siguiente composición. Como podemos observar aquí, va a tener entre un 70 a 90% de metano y entre un 10 a 30% de otros gases, como son etano, propano y butano. Una vez que tenemos este conocimiento previo sobre la composición del gas natural, pues vamos a analizar qué es el LNG Exchanger. Bien, entonces primero, ¿qué es LNG? Estas son sus siglas en inglés y significa Liquefied Natural Gas o en español que sería el gas natural licuado. Entonces, ¿qué es? Este viene a ser un combustible fósil que, como previamente dijimos, contiene más de un 90% de metano, como se vio en la composición anterior. Entonces, como podemos observar en esta figura, primero se obtiene el gas natural, ¿sí? El mismo que debe ser purificado, es decir, aquí se le retira sólidos, se retira cierto CO2 y gases ácidos, por ejemplo el H2S, y una vez que este se purifica, es decir, se obtiene el gas natural del suelo y de este se eliminan todas sus impurezas, aguas y otros líquidos, pues aquí se le realiza ciertos análisis con el fin de poder eliminar los gases ácidos y posteriormente cuando este gas ya está purificado de forma adecuada, pues se lo lleva a un intercambiador de calor. Entonces, dentro de este intercambiador de calor o lo que conocemos como el LNG intercambiador, pues aquí el refrigerante lo que va a hacer es absorber el calor del gas natural para de esta manera poderlo licuar o poderlo comprimir. En este proceso se reduce el volumen del gas unas 600 veces y se llega a una temperatura de menos 162 grados centígrados para de esta forma poderlo tener como un líquido. Entonces, como podemos ver aquí, para tener líquido este gas natural pues se llega a esta temperatura. Cuando ya se lo obtiene así, de esta forma el gas ya licuado viene a ser incoloro y no tóxico. Bien, entonces, como se dijo para el proceso de la licuefacción del gas, pues se usan ciertos intercambiadores de calor. Entonces, como vamos a analizar, el más utilizado en este proceso es el intercambiador de calor para el gas natural licuado. Entonces, este intercambiador, como podemos observar en la foto, sí, aquí con rojo va a tener el gas natural que ingresa para poder llegar a la temperatura adecuada para su licuefacción. Y como podemos ver aquí, va a existir una mezcla de refrigerantes, ¿sí? Entonces, van a existir varios refrigerantes y lo que se busca analizar es tener la mezcla adecuada con el fin de que absorban el calor del gas y se llegue de una forma más óptima, es decir, un proceso óptimo, a obtener este líquido que se busca, ¿sí? Es decir, el gas se lo licúa y se obtiene el líquido. Entonces, esta es la forma en la que se buscan conseguir ciertos refrigerantes para poder alcanzar la mezcla adecuada. Y para todo esto, es decir, para analizar qué resultados se van a obtener y si el gas va a llegar a la temperatura deseada, pues se usan ciertos procesos de simulación para de esta manera facilitar el trabajo de los ingenieros químicos en lograr obtener estos datos. Bien, entonces, a continuación vamos a analizar cómo va a ser la simulación de este intercambiador en HYSYS. Bien, entonces, primero, como podemos observar aquí en la imagen, aquí va a estar el intercambiador. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a resolver de forma simultánea tantos balances de masa como balances de energía, ¿sí? Y va a tener unas múltiples corrientes. Como se dijo, va a haber una mezcla de
refrigerantes y este viene a ser un intercambiador múltiples corrientes. Generalmente las más importantes aplicaciones para este intercambiador viene a ser en la industria del gas natural. Sin embargo, también se usan estos intercambiadores para la licuefacción de helio o nitrógeno. Bien, entonces, como podemos observar en la parte inferior, este viene a ser el icono del LNG Exchanger que vamos a encontrar nosotros en el simulador HYSYS. Y como podemos ver aquí, es un sistema multicorrientes. Entonces, este es un intercambiador paso múltiple, porque como dijimos antes, tenemos varias corrientes. Este que hace resuelve tanto el balance de masa como el balance de energía de todas las corrientes que nosotros vamos a tener. Y aquí existe una diferencia. Por ejemplo, con el Heat Exchanger común que tenemos, aquí solamente se puede trabajar con dos flujos, ¿sí? Es decir, un flujo caliente y un flujo frío. Pero en la particularidad de este intercambiador es que, como dijimos, podemos trabajar con corrientes múltiples. Entonces, ¿qué parámetros vamos a necesitar principalmente para poder plantear nuestra simulación? Pues bien, vamos a necesitar el coeficiente global de transferencia de calor por el área, ¿sí? También se puede agregar la temperatura e incluso las pérdidas de calor para de esta manera, con estos parámetros, poder empezar a trabajar con nuestra simulación. Bien, entonces, ¿qué métodos de resolución nos plantea o nos facilita tener HYSYS? Pues vamos a analizar dos que son principales. Entonces, uno es cuando se tiene una sola incógnita. Aquí lo que hace el programa es analizar directamente el balance de energía y se realiza la solución solamente en base a ello. Y por el contrario, cuando tenemos varias incógnitas, pues aquí el simulador va a realizar un proceso iterativo, en donde no solamente se va a resolver el balance de energía que se tiene, sino también se van a tomar en cuenta ciertas restricciones como por ejemplo la temperatura. Bien, a continuación vamos a analizar los parámetros que se incluyen en el simulador para poder tener la simulación adecuada. Entonces, una vez que se ha escogido la lista de componentes y el paquete de fluido termodinámico adecuado, nosotros vamos a poder ir a la parte de simulación, ¿sí? Y en la paleta vamos a poder encontrar aquí el icono antes presentado, ¿sí? Del LNG Exchanger. Entonces, si le damos clic, vamos a poder incluirlo aquí en el simulador. Una vez que se ha hecho eso, si damos doble clic sobre ese icono, pues se va a desplegar la siguiente pantalla en donde nosotros vamos a poder ir agregando los diferentes valores y parámetros que tenemos. Entonces, primero, en la pestaña Design que tenemos aquí, vamos a poder ver que aquí vamos a poder incluir, ¿sí?, las corrientes de entrada y las corrientes de salida, además de la caída de presión de cada una de ellas, ¿sí? Y aquí se especifica si es que estas vienen a ser frías o calientes. Adicionalmente, en la parte inferior podemos ver esta parte que tenemos Add Side. Como se dijo, este es un sistema múltiple corriente, entonces aquí por ejemplo tenemos 2, pero si queremos trabajar con 3, 4, etcétera, pues aquí damos clic en Add Side y se va a incluir otra de estas corrientes. Bien, continuando aquí, si nosotros vemos esta parte en parámetros, ¿sí?, vamos a poder incluir algunas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ciertas corrientes, ¿no es cierto?, tanto de entrada y salida, y aquí es importante que se toman en cuenta los intervalos. Es decir, el modelo resuelve tomando en cuenta las curvas de calentamiento en intervalos, y aquí nosotros podemos colocar el número de intervalos que nosotros consideremos adecuado. Bien, aquí también se puede escoger si queremos ubicar los ciertos puntos de burbujas, sí, o puntos de cambio de fase. Y como podemos ver en Step Type, aquí nosotros podemos ver de qué forma queremos obtener las curvas, por ejemplo, ya sea en temperatura, entalpía o que se generen pues de una forma automática. En la parte superior vamos a poder ver que aquí tenemos las pérdidas de calor. Entonces, por default va a estar marcada en ninguna, pero aquí como podemos ver hay dos opciones que son extremos y proporcional. Entonces, si nosotros vamos a escoger esto de extremos, ¿esto qué significa?
que las pérdidas de calor se van a encontrar en los puntos finales, es decir, tanto en entradas como en salidas de las corrientes de equilibrios tanto calientes como frías. Y por el contrario, si escogemos proporcional, pues esto se va a tomar en cuenta las pérdidas de calor en cada uno de los intervalos que antes nosotros escogimos. Bien, entonces, en esta parte nosotros vamos a poder analizar la influencia del número de intervalos que se han seleccionado. Entonces, aquí, como dijimos, se pueden ir cambiando este valor. Sin embargo, por ejemplo, en esta figura tenemos, por ejemplo, para 10 intervalos y en esta para 3 intervalos. Entonces, dependiendo de la rigurosidad que nosotros deseemos, pues lo vamos a poder completar o seleccionar el valor. Bien, entonces también en esta pestaña de Specs, aquí vamos a poder seleccionar los grados de libertad requeridos. Para poder resolver el modelo se recomienda tener pues 0 grados de libertad, ¿sí? Y en esta parte, pues por default se va a dar las especificaciones del balance de calor. Además, aquí podemos agregar también diferentes parámetros, como se puede observar aquí, como son temperatura, delta de temperatura y ciertos otros parámetros necesarios para la solución del modelo. Bien, finalmente vamos a poder ver en la pestaña de Worksheet que aquí nosotros vamos a poder como que seleccionar cada una de las propiedades o de las condiciones de operación de las corrientes que estamos utilizando. Entonces, aquí para la resolución se necesita al menos 2 variables por corriente. Entonces, de esta forma se va llenando esto para poder garantizar que tenemos los datos suficientes y de esta forma vamos a poder realizar la simulación. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y esperamos que este video haya sido de utilidad.